¿Cuál es la trascendencia de la ética en la familia? Hoy, este programa se engalana con la presencia del señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, con la presencia de la directora del Seminario de Derecho Civil de la misma. Hablar de un tema tan importante como es la ética, como vincularlo con la familia y tratar de que usted, que nos permite llegar a su hogar, tenga un conocimiento pleno de estas disciplinas de una manera clara, lisa, llana, accesible, es uno de los propósitos de este programa. ¿Qué significa la ética, los valores? ¿Qué quiere decir la familia? ¿De qué manera se vincula esta? ¿Hasta dónde la Facultad de Derecho, sus programas, la preocupación de sus autoridades, puede mejorar la administración de justicia, los valores que son tan preciosos en el ejercicio de nuestra carrera y nuestra profesión, la gran preocupación que ha mostrado el doctor Ruperto Patiño, director de nuestra facultad, para que esto deje de ser algo que cotidianamente se menciona, pero que hay que detenerse a reflexionar. La ética y la familia. Maestro, ¿sería usted tan amable de decirle a nuestro distinguido auditorio cuál es el sentir, todo esto que a usted tanto lo ha preocupado desde antes, cuando era usted jefe del posgrado, desde que usted fue estudiante? Esto es algo que no es por generación espontánea, sino que es parte de la forma como usted lleva la facultad. ¿De qué manera podríamos, porque es un tema complicado, es un tema difícil, podríamos decirle al distinguido teleauditorio que nos hace el honor de escucharnos y de vernos, ¿de qué les vamos a hablar? Con mucho gusto, doctor Huitrón. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me ha encantado de estar en el programa, que es un programa que considero de la mayor importancia por el tema que trata. El tema de la familia siempre será importante. Desde siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Finalmente, lo sabemos, es el núcleo que justifica y que le da vida a la sociedad. Entonces, eso creo que es un tema que ni siquiera se presta a discusión. La familia es importante y hay que atenderlo, en todos los niveles. Y efectivamente, este tema de la ética, de los valores, de la dignidad del ser humano, nos preocupa y nos ha preocupado de siempre, y más ahora que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de la dirección de la Facultad de Derecho, porque sentimos que es fundamental para el ejercicio profesional que los abogados tengan un comportamiento profesional ético. Y aquí habría que definir qué entendemos por ética y qué entendemos por un ejercicio profesional ético. Pero la verdad es que nos dificulta mucho el ver que en el campo de trabajo, el campo al que se van a enfrentar nuestros alumnos una vez que egresan de la universidad, es un campo que contradice muchas veces y de manera muy importante las enseñanzas éticas, de principios, de valores, de profesionalismo, de cultura a la legalidad que les enseñamos. Entonces hay una contradicción. Cuando ellos salen al campo de trabajo, cuando ellos salen a los tribunales, cuando ellos salen a litigar, a prestar sus servicios como abogados, se enteran que todos estos principios en los que los hemos insistido, la legalidad, el cumplimiento del derecho, argumentar jurídicamente, cómo ganar un caso, pues con argumentos, conociendo el derecho, argumentando, convenciendo al juez que tenemos la razón, si realmente la tenemos, y de no tenerla, bueno, buscando las mejores alternativas para el cliente que representamos. Pero resulta que, y no es de ahora, eso tiene ya mucho tiempo, lo que rige en el mercado, lo que rige en los tribunales, lo que rige en el ejercicio profesional, no es precisamente la ética, no es el comportamiento ético. Muchas veces tienen más éxito los abogados, lo voy a poner entre comillas, audaces. ¿Y quiénes son estos audaces? Pues estos personajes que fueron preparados en escuelas de muy baja calidad. Esto que los muchachos de ahora en la facultad, en los corrillos le dicen las escuelas patito, y yo quisiera saber qué entienden por patito, pero creo entender que es pues aquellas escuelas que
en un espacio reducido, en una casa con un par de recámaras, de repente, quién sabe cómo le hacen para transformarlas en universidades y se anuncian como universidades privadas, imparten 1 o 2 carreras, derecho y contabilidad es lo más socorrido, y en 3 años forman abogados, y a veces ni en 3 años. Y lamentablemente, esto es muy lamentable, la Secretaría de Educación Pública les da el reconocimiento oficial y eso les permite obtener una cédula. Y en el campo de trabajo, en los tribunales, se equiparan a cualquier abogado que tuvo muchos más años de preparación, que tiene muchos más conocimientos, pero que al final de cuentas son abogados igual, no hay un distingo, no hay quien los distinga. Nosotros hemos pensado que es muy importante trabajar por la certificación de calidad de los abogados. En un momento o en algún otro momento, porque no es el tema de esta, me gustaría mucho platicar de este tema de la certificación, para que el usuario de los servicios jurídicos pueda distinguir entre un abogado certificado, que le garantice calidad, profesionalismo, cultura de la legalidad, argumentación, y un abogado que no siendo certificado, pues significa muchos riesgos, como sucede. De repente, por eso también la sociedad tiene un cierto concepto de los abogados. No voy a decir nada que nos ofenda porque todos aquí somos abogados, cuando los 3 somos abogados, pero hay muchos dichos y corrillos que se cuentan, chistes entre comillas, pues que ofenden a los abogados, ¿no? Y yo creo que eso no está bien. Entonces hemos diseñado un programa que le llamamos así justamente Ética para Abogados, que con ayuda de un grupo de profesores que también están muy preocupados por este tema, se han dado la tarea de ofrecerle a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México un programa permanente de ética. Necesitamos rescatar los valores. Para nosotros la ética se identifica con la dignidad del ser humano. No pretendemos tener actitudes moralistas o decir qué es bueno y qué es malo, porque no nos corresponde a nosotros, le corresponde a cada individuo saber qué le conviene y qué no le conviene. Pero la dignidad es la dignidad de la persona, ¿verdad? La dignidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra actitud diaria frente a la vida. En eso es en donde estamos trabajando, que nuestros alumnos no pierdan de vista la importancia que tiene el valor de la legalidad, la cultura de la legalidad, como lo hemos llamado, el respeto al derecho, que es lo único que puede salvar a esta sociedad. Miren, si lo analizamos con un poco de detenimiento, vamos a llegar quizá a la conclusión que yo ya he llegado, y sería cosa reflexionarlo, pero se nos está como desmoronando el tejido social. Vamos, ya no es importante ser un buen profesional bien preparado, es más importante ser audaz. Resulta que ahora nos han vendido la idea de que tenemos que ser competitivos, y ser competitivo es producir más con menos, al costo que sea y por sobre quien sea. Entonces, yo tengo que, si yo no pago, si no cumplo mis obligaciones legales y contractuales, si no le pago al fisco, si no le pago a mis trabajadores, si no le pago al dueño del local que ocupo como despacho, si no le pago al banco, si defraudo a mis clientes, pues soy audaz. Y como audaz soy más competitivo porque genero más recursos en lo personal con menos esfuerzo. El abogado que cumple con todas sus obligaciones, el abogado de cualquier persona, ¿no?, que cumple con las obligaciones legales y contractuales, que son fundamentales, ¿verdad?, que cumple su obligación, paga su renta, paga a sus trabajadores, se comporta como una persona, como un ser humano digno, pues se tiene desventajas. Eso es lo muy lamentable, ¿no? Tiene desventajas en el campo porque el campo es lucha de todos contra todos. Esta idea de la competencia que vino a sustituir al tema de la solidaridad. Fíjense, se nos olvidó la palabra solidaridad, que es tan importante en una sociedad, y la sustituimos por competencia. Entonces ahora competimos todos contra todos, ¿verdad? Y eso me parece que ha roto con aquellos principios fundamentales que aprendimos en la familia. Nuestros padres, bueno, las personas que tengan más o menos mi edad, deberán recordar que nuestros padres nos enseñaron a respetar, por ejemplo, la palabra de honor. ¿Qué era eso? Cuando uno ofrecía la palabra de honor, porque uno ofrecía que iba a hacer algo, que uno iba a cumplir con algo, era muy importante la palabra de honor. Y uno buscaba la manera de respetarla, de cuidarla y de hacerle honor a la palabra empeñada. Ahora yo le digo a una persona que le ofrezco mi palabra de honor y puede caer muerta de risa, ¿no? Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el honor? A nadie le importa el honor. Porque eso ya no cuenta cuánto traes en la bolsa, cuánto dinero has logrado acumular. No importa cómo lo acumulaste, si fue de buena manera, de mala manera, si defraudaste al fisco, si defraudaste al cliente, si no le pagaste la renta al dueño de la casa, si no pagas tus deudas, eso no importa, pero traes dinero en la bolsa. Y eso te hace eficiente, te hace competitivo, te hace triunfador. Eso es lo que nos preocupa. Y me parece que lamentablemente la familia
en donde por muchos años había siempre un eje alrededor del cual circulaban todos los miembros de la familia, que era la madre, frecuentemente, a veces también el padre, ¿verdad? Bueno, pues en este nuevo orden, en esta nueva globalización, en esta nueva economía, en donde la madre tiene necesariamente que salir a trabajar, y no es a veces por gusto, es por necesidad, porque no alcanza el sueldo del marido, del varón, el que era el proveedor tradicional, pues entonces ahora hombre y mujer, padre y madre, salen a buscar el sustento. ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién los atiende? ¿Quién los educa? ¿Quién les transmite los valores? La televisión. Y francamente tenemos una televisión de quinta, vamos, ni siquiera de quinta, no sabría yo cómo calificarla, pero francamente si ustedes ven cualquier programa de televisión, eso es lo que está, ese es el tipo de jóvenes que estamos formando. Vean lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, yo lo veo con mis hijos, bueno, ya mis hijos ya son mayores, con mis nietos, ¿no? Todo es violencia, todo es golpes, todo es... así lo estamos formando porque la nana, la educadora, es la televisión. ¿Por qué los padres están trabajando? Y ni modo, no le estoy diciendo que regresen a la casa, están trabajando. ¿Pero qué hacemos? Quizá tendríamos que también buscar que la televisión, que es un medio de educación fundamental, de transmisión de ideas y de valores, pues fuera una televisión más educativa, ¿no? Me parece que ahí el Estado tiene una gran responsabilidad. No podemos dejar en un espíritu de absoluta libertad que las televisiones hagan lo que quieran, porque lo que están haciendo es destrozando nuestra sociedad, destrozando a la familia, ¿no? Sorpresa, integridad. Vamos a repetir lo que ha dicho el señor director. Para ocupar ese sitial hay que tener una convicción, como ustedes la han escuchado, de la honestidad, de la integridad, de los valores que en la Facultad de Derecho se enseñan todos los días. Hay que tener una convicción, casi parafraseando esas cuestiones populares, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y la Facultad de Derecho la tiene. Y el señor director que hoy hemos escuchado, a mí me impresiona, francamente, porque aborda directamente una temática gravísima. Hay una proliferación de escuelas de derecho que enseñan todo menos derecho. Hay tantas facultades, tantas escuelas que dan títulos de abogado que después son precisamente quienes más corrompen o echan a perder la extraordinaria carrera de licenciado en Derecho. Escuchar al director de la Facultad de Derecho frente a ustedes, expresando y razonando todos estos problemas, es tan importante que con esto sería más que suficiente para un programa de ética y la familia. Pero seguramente, regresaremos después de un corte, vamos a escuchar desde el punto de vista estrictamente del derecho familiar, reflexiones sobre esto. Es lo mismo los valores que se dan en una familia que se origina en el concubinato, en el matrimonio, en una sociedad de convivencia, en un amaciato, en una adopción, en una filiación de maternidad subrogada como ocurre actualmente en Tabasco. Seguramente que usted, como nosotros, tendrá interés en escuchar lo que sigue. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Es importantísimo que un centro como la Facultad de Derecho sea dirigida por un académico que lo es, que ha demostrado durante los años que ha pasado en la misma, desde que ingresó como estudiante, que hay una convicción, servir a la universidad, servir a la comunidad universitaria, servir a la facultad. ¿Para qué? Para que sus egresados sean los mejores en el contexto de nuestro país. Decía el maestro Ruperto Patiño, todas estas cuestiones tan importantes de el choque de la realidad de nuestros alumnos cuando salen a la calle. Hay que prepararlos para eso también. Pero más resistencia y más fuerza que a los valores éticos
que ellos tengan esta posibilidad es fundamental. Por eso, vincularlo con la familia es tan trascendente que la doctora Leoba Castañeda Rivas, ahora en su turno, nos va a hacer alguna semblanza, alguna referencia a de qué manera estos valores se anidan, se vinculan o se generan en la familia. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un grato honor participar en este programa, que veo que día a día va perfeccionando, se va teniendo un rating, va teniendo un reconocimiento, y qué mejor oportunidad, yo me siento muy honrada también de compartir este espacio con el señor director de nuestra Facultad de Derecho, quien es un gran académico y lo ha demostrado en estas palabras que nos ha dejado verdaderamente atónitos. ¿Cuál es nuestra realidad y de qué manera nosotros vamos a intercalar a los estudiosos, a los estudiantes, a los egresados de nuestra Facultad de Derecho en ese mundo que es hostil? Es un mundo complicado, es un mundo competitivo, es un mundo en donde en un momento dado a veces las trampas son más importantes que el verdadero conocimiento, y la disyuntiva será: ¿qué les debemos enseñar? ¿Cómo los debemos preparar? ¿De qué manera decirles que además de lo positivo que aprenden en nuestra universidad, van a encontrar un medio complicado? Yo creo que aquí hay una gran complementación entre lo que abrevan de la universidad, que es un alma mater, una madre para todos nosotros, formadora, y lo que se abreva en la familia. Por ahí los dichos de nuestras abuelitas, ¿verdad? La educación se mama en el seno familiar, la educación se recibe, la formación en valores, porque si nosotros analizamos lo que es la palabra ética, pues llegamos a la convicción, como acertadamente lo decía el señor director, de que la ética estudia a la moral. El ethos significa costumbres, viene del griego, y la moral es el estudio directo de la ética. O sea, la esencia de la ética está en el estudio de la moral. Y la moral no significa otra cosa más que mores, costumbres, prácticas, y el ser humano es el único ser dotado o con la posibilidad de decidir si actúo bien o actúo mal. Pero ¿qué nos enseñan en la familia? Nos dan los valores morales, las prácticas y las normas adecuadas a esas costumbres, a ese comportamiento de lo que debe ser, y creo que nuestra segunda alma mater, la universidad, también nos dice lo que debe ser. Pero la disyuntiva será: ¿cómo preparamos a los jóvenes para que se enfrenten a ese mercado de trabajo competitivo, con falta de honestidad, con una serie de problemas? Bueno, nosotros creemos que es en torno a la familia en donde los debemos preparar. Y como bien decía el señor director, la nana, la cuidadora, no es necesariamente la madre, porque vivimos en un mundo en el que los dos tienen que ser proveedores. Y entonces, ¿cuál es la circunstancia? Creo yo que los valores en la familia van variando en torno al tipo de familia que se está manejando. Si tenemos una familia fundada en el matrimonio, los valores son reconocidos socialmente, reconocidos por la norma, reconocidos por el derecho, a veces hasta por una secta religiosa, ¿verdad? El matrimonio o la familia fundada en el matrimonio es la familia auténtica, la más importante. Sin embargo, encontraríamos que si la familia se da en el contexto de un concubinato, también tiene valores, también tiene normas y fundamentos que darnos en relación al comportamiento, pero por supuesto cambian. Lo mismo veríamos a la familia fundada por la abuelita y el nieto o la nieta. Los valores van cambiando, se van modificando, se van transformando, y sin embargo hay valores en el contexto de la familia. Nosotros últimamente hemos escuchado por la radio, por televisión, pues que hay personas que van y se quejan en el radio y dicen: oiga, fíjese que yo pretendí comprar un título certificado de secundaria o de preparatoria para mi niño y me transaron, entre comillas, 2,500 pesos. Oye, muy mal,
vienes a quejarte de hechos ilícitos en donde tu origen era lograr algo que está fuera de la norma. Y entonces decía, bueno, es posible que a estas personas les tengamos que dar una pauta de que cuando vengan a contratar un anuncio para el radio, para la televisión, en un periódico, se cheque la calidad de la información. ¿Qué es lo que ellos pretenden manejar? Pues sería muy complicado que nosotros llegáramos a ese extremo, pero no es otra cosa más que la falta de valores que estamos enfrentando en el mercado de trabajo y en nuestra sociedad. Bueno, es la posición de una jurista, de una profesora de Derecho Familiar, que se amalgama con lo que decía el señor director Ruperto Patiño y que ahora queda aquí para que sigamos reflexionando sobre esos valores. Decía el maestro Patiño, la gran preocupación porque en la facultad las personas aprendan bien y salgan lo mejor preparados posible. Pero tocaba él un punto al que yo quisiera regresar, maestro. Esta, que será una hazaña, si usted lo logra, de, bueno, ya están los alumnos, ya están en la competencia, ya son abogados, ya están trabajando en esta cuestión. Y usted hablaba de una figura certificación. ¿No siente usted que esto es como una voz en el desierto, lo que usted pretende hacer? Bueno, sí puede ser, si no lo tenemos capacidad de convencer a otras instituciones, así como hay escuelas que calificamos hace un momento de patito, pues desde luego que también hay instituciones muy serias, muy responsables, con gran calidad. No es nada más la Universidad Nacional, habría que reconocer que hay escuelas públicas y privadas que también están haciendo un esfuerzo importante. Nosotros nos hemos acercado a directores de otras escuelas que imparten la carrera de Derecho para sugerirles que hagamos una alianza. Y básicamente es esto. Primero, la institución debe estar certificada. Ese es el primer requisito, que la universidad de la que estemos hablando esté certificada. Eso nos garantiza que hay programas de estudio. Perdón la ignorancia, ¿quién la certificaría? Bueno, hay instituciones ya reconocidas gubernamentalmente, reconocidas por el gobierno, que están capacitadas para hacer la certificación, para hacer un análisis de la institución que pide la certificación. Es la famosa ISO, nomás que en el caso de los servicios es la certificación de que tienen instalaciones adecuadas, programas adecuados, cuerpo docente adecuado, en fin, una serie de elementos. Que obviamente nosotros somos una institución certificada. Desde luego, fuimos la primera facultad de Derecho certificada en el país y ya hay algunas más, no son muchas. Entonces, primero, la institución que está aliada en esta alianza de la que estamos hablando sería una institución certificada. Luego, nuestros egresados, los egresados de estas facultades, los invitaríamos a suscribir un código de ética, voluntariamente, a comprometerse a actualizarse anualmente en su especialidad, es decir, estar tomando cursos de actualización y a colegiarse. Acuérdense que la colegiación no puede ser obligatoria, pero voluntaria sí. Entonces, con eso vamos a tener un universo, estamos pensando en un universo de abogados que egresaron de universidades certificadas, que ellos mismos se han obligado en un código de conducta, código de ética profesional, que se han obligado a actualizarse anualmente y que están colegiados. Entonces, en nuestras páginas electrónicas vamos a poner la relación de el nombre de esos abogados y sus datos, y le vamos a decir a la sociedad a través de un programa de difusión, mira, estos que están aquí, estos abogados con estas especialidades, nosotros no te respondemos por ellos, no podemos responder por la conducta de un tercero, pero sí te decimos y te certificamos que son nuestros egresados, que han suscrito un código de ética que los obliga a este comportamiento, que se actualizan anualmente y que además están colegiados. Y que el colegio puede ser un mecanismo de solución de diferencias cuando el cliente no está de acuerdo con el servicio que le prestó el abogado. Entonces, quizás eso nos permita ir diferenciando ante la sociedad. Si aquí está el universo de abogados certificados, tú eres libre de escoger, de contratar al abogado que quieras, pero si contratas uno que no esté certificado es bajo tu riesgo, porque también le queremos decir a la sociedad. Hay muchos, pues no los quiero calificar mal para no meterme en un problema con ellos, pero profesionales, entre comillas, que ejercen la profesión de licenciados en Derecho y que la verdad no dan ninguna garantía, que viven de lo que le quitan al cliente, y eso nos hace mucho daño a nosotros. Necesitamos convocar y convencer a las instituciones de impartición de justicia,
al Consejo de la Judicatura Federal y de los locales, a los tribunales federales y locales, para que entren en esta cruzada. Necesitamos validar nuevamente la categoría de ser abogado. En muchos países el ser abogado es verdaderamente una dignidad que te hace, que te da un prestigio por sobre encima de la generalidad de personas que defiendes mucho. Defiendes esa dignidad de ser abogado porque sabes que te distingue y tienes una responsabilidad con la sociedad. Aquí no, aquí al contrario, estamos cada vez hay menos confianza en los abogados. Y eso a mí me preocupa mucho porque a lo que nos dedicamos es a formar abogados, ¿no? Qué importante. Y como decíamos, esta figura de la certificación, lo máximo sería, y ya lo señalaba el señor director, que pudiera haber una colegiación obligatoria. Pero habría que incluso modificar la Constitución para ello. Estamos frente a la posibilidad, usted que nos oye podrá venir a la facultad, enterarse de estas cuestiones, que en breve serán una realidad, para que esa certificación, esa actualización de conocimientos, le permita a usted con todo orgullo decir: soy egresado de la UNAM, soy certificado por la Facultad de Derecho, estoy actualizado en mis conocimientos, y no pretender, por ejemplo, como esta reforma del divorcio express, y seguirse manejando con las diferentes causales que desde octubre del año pasado ya no tienen vigencia en México. Es un tema fundamental. Los abogados tenemos desprestigio, pero debemos confesar honestamente que nos lo hemos ganado. Y precisamente porque, como decía el señor director, a veces sabemos un poco más que los clientes y los engañamos a ellos. Si usted como abogado, por ejemplo, no es capaz de firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, donde se diga usted a qué se obliga y su cliente también, usted le va a llevar una ventaja. Si como abogado no firmó ese contrato, evidentemente después será pues a ver cómo le hace para probar o para afirmar o demostrar que yo me obligué a hacer esto o esto. Es muy importante el tema que toca el señor director porque va a las entrañas de la sociedad y de la familia. Seguramente, ante el caos, la profesión más importante es la de abogado. La profesión de licenciado en Derecho hoy, que estamos viendo en cuestiones políticas, en negligencias como lo que acaba de ocurrir en Sonora, que costó la vida de 48 pequeños, ¿dónde quedó el derecho? ¿Dónde está el sistema jurídico? ¿Dónde está la ética de la que hablaba el señor director? Y decía la doctora Castañeda, dependiendo la clase de familia, dependiendo los valores que en ella se den, y seguramente usted formúlese esta pregunta: ¿es usted honesto? ¿Es usted incorruptible? ¿Es usted de las personas que a sus hijos les enseña con el ejemplo? Porque seguramente, si en su hogar, si en su familia se respetan estos valores, como bien decía el señor director, y lo voy a traer ese tema un poco más adelante, después de escuchar a la doctora Castañeda, en la familia, en sus orígenes, cuando nacen esos niños, fíjese, los niños que están en la cuna fuman, toman, cuando crecen, roban, eso lo van a aprender después. ¿Qué dice usted, doctora? Bueno, sí, claro, doctor. Definitivamente en la familia se dan los principios y valores como normas que nos van a dar una pauta de un comportamiento de lo que debe ser, de que el ser humano es el único que puede discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, y es algo estrictamente personal, es algo ambivalente, ¿verdad? Yo defino o determino qué es lo bueno, y en la familia les vamos a colmar de valores y principios de lo bueno. Pero también la disyuntiva, la problemática está en cómo enseñarlos a tener una barrera cuando se enfrentan al medio ambiente para que no vayan a caer en corrupción. Ahora nos damos cuenta que en las propias primarias, en los changarritos, se están vendiendo droga. Y nosotros ya como generación más anterior o madura decimos, en nuestras épocas no había esto. Posiblemente en mi época, en la preparatoria, había quien ofreciera una
un cigarro de marihuana, pero no en la primaria o en la secundaria, y nos damos cuenta que la juventud está creciendo sin valores. ¿Pero por qué? Porque el medio, porque la práctica que se está generando es de una gran corrupción. Y entonces la disyuntiva es cómo poner diques en el seno de la familia y cómo poner diques en la formación de la propia universidad, la formación básica, la media, la superior. Cómo decirles, bueno, en el medio te puedes enfrentar con algo que es, para el caso concreto de nuestra profesión, por ejemplo, pues esto te vas a encontrar en el medio. Pero ¿en dónde decirles eso? ¿En qué parte de los programas y de los planes de estudio meternos a lo que no es bueno, a lo que no se debe hacer, a lo que nos traería problemas? Esa es la disyuntiva o la problemática que creo enfrenta nuestra facultad. Tal vez yo creo que sí, maestro. tendríamos que empezar por la familia, justamente. Sí es cierto que lo bueno y lo malo es personal. Hay cuestiones que más allá de ser bueno o malo, son convenientes para la marcha de la sociedad, para la marcha de la familia. El respeto al diferente, el respeto a la palabra, al honor, a los compromisos, a las obligaciones, a lo que ofrecí. Eso tiene que aprenderse desde que se nació, porque entonces ya se lleva, ¿no? Eso no es que sea bueno o sea malo, ¿no? Tienes que respetar al diferente, tienes que hacerle honor a tu palabra, tienes que cumplir con lo que ofreciste. Y en la familia tiene que haber resultados. Si no lo hiciste, tiene que haber una consecuencia. Y yo obviamente jamás diría, hay que golpear al niño o ponerlo contra la pared. No, tienes que enseñarle, decirle, oye, con el ejemplo. Tienes que cumplir, ofreciste esto, cúmplelo. Y hasta que lo cumplas, no nos vamos de aquí hasta que lo cumplas porque lo ofreciste, ¿no? Ese tipo de conductas, porque después ya es muy difícil. Ya cuando llegan a la licenciatura los jóvenes que vienen con una serie de deformaciones, de ideas contrarias, estas ideas que decíamos, ¿no? El de, perdón por lo que voy a decir, pero yo lo he escuchado en los corrillos, en algunas universidades, en algunos lados, el que no tranza no avanza. Ese es el principio fundamental. Bueno, entonces hay que transar al que se deje para avanzar. No, pues así estamos perdidos. Con eso no hay nada que hacer. Pero la familia es ahí donde está el núcleo, ¿no? Donde tendríamos que enseñar, no. Ningún de que no tranza no avanza. El que tranza se hunde. Tú no puedes transar. Tú tienes que lograr a base de convencimiento, a base de verdad, de realidad, en fin. Ahí es donde por eso me preocupa tanto la televisión. Porque nos llegan ya con una serie de deformaciones los jóvenes terribles, ¿no? Y ahora peor por internet. Bueno. Que todavía están más avanzados, ¿no? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que en la familia, que lamentablemente, pues no quiero decir que esté abandonada, pero pues los padres o van por los alimentos o se quedan a cuidarlos, o se dividen el tiempo, en la mañana el papá trabaja y en la tarde la mamá, o al revés, y uno se queda. Es que algo tenemos que hacer. Yo creo que los jóvenes ahora y los adultos que ya traen esas deformaciones difícilmente van a cambiar. Pero si pudiéramos hacer un programa de Estado a 20 años, tomar a los jóvenes, a los niños de 5 años, a los que tienen ahorita 5 años, y formarlos de aquí a 20 años no es mucho para la vida de un país. Y en 20 años tendríamos una generación de jóvenes de 25 años perfectamente formados, sólidamente formados, que harían la diferencia del México de hoy, que de veras es un México que se nos está desmoronando, ¿eh? Por donde lo quieras ver hay crisis. Crisis en la familia, crisis en la economía, crisis en la salud, crisis en la seguridad, es crisis generalizada. Y no veo de dónde, ¿no? Yo no veo que sacando al ejército a las calles se van a resolver las crisis, por favor. O la crisis económica, no se hace nada, no sé, como que, pues ahí vamos, al fin que el tiempo pase y después yo me voy y el que venga que arregle, pero eso no me parece que sea la solución. Yo pienso que deberíamos tener un programa de Estado, una política de Estado, no a 3 años ni a 6 años, a 20 años, porque con menos no la hacemos. Pues están ustedes escuchando, y qué bueno que el señor director aceptó venir, a quien es responsable de la principal facultad de Derecho de México, y con gran prestigio en Latinoamérica. Están ustedes escuchando en vivo la realidad, los conceptos, la vinculación que hay entre la ética, la moral, la familia, y que usted, que nos permite llegar hasta su hogar, se concientice, tenga usted presente que sus hijos, sus hijas, van a ser el ejemplo, el reflejo de lo que usted haga o viva en su hogar. Es muy importante. Un programa de esta naturaleza nos ha rebasado en lo que habíamos pensado, sobre todo porque tanto la opinión
del señor director de la facultad cuanto la de la doctora Castañeda son fundamentales para concientizar a quienes nos hacen el honor de llegar hasta su hogar y que después de una pausa regresaremos con ustedes. Bueno, decíamos antes del corte que es fundamental que usted en la familia concientice a sus hijos, que usted con su ejemplo haga que esos valores reluzcan. Y decía el señor director Ruperto Patiño que es muy importante esta asociación con otras instituciones, con otras facultades, para que nuestros egresados tengan esa certificación y actualización en los conocimientos. Y terciaba la doctora Castañeda destacando lo fundamental que es que en la familia se den estos valores. En esta última parte de nuestro programa vamos a llevarlo a usted a una serie de reflexiones precisamente que tienen que ver con la familia, con esos valores y fundamentalmente con la responsabilidad que quienes trabajamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Derecho, tenemos respecto a sus hijos, respecto a sus hijas, que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, y que estos profesores que ustedes ven son con quienes día a día tenemos una alternancia, tenemos una vinculación, y ahí hablamos de estos valores. Y por eso, hoy, aquí, en este programa, en público, les decimos a ustedes, pongan atención, pongan todo su cuidado para saber de qué tamaño son los valores que sus hijos invocan y hasta dónde pueden llegar con ellos. Maestro Ruperto Patiño, sería muy importante dentro de esta cruzada, que seguramente tendrá éxito porque la apoyaremos con todas nuestras fuerzas, todos quienes somos profesores de la facultad, ¿cuál sería dentro de esa inquietud de usted uno de los fines primordiales para que la sociedad, para que la familia se beneficie con mejores abogados? ¿Cómo no? Mira, algo de lo que hemos propuesto en estas alianzas que estamos buscando es tener la posibilidad de una instancia de solución de controversias en donde el cliente, la persona que tuvo un contacto con un abogado y se siente maltratado, mal representado, pueda acudir. Hasta hoy no lo hay, fíjate que es muy grave. Yo lamento lo que voy a decir, pero así es, y tengo ahí los antecedentes. A mí como director de la facultad, con alguna frecuencia me llegan quejas de personas del pueblo en general, que no conozco, me llega por el correo o me mandan un escrito, pensando que por ser director de la Facultad de Derecho han de pensar que conozco a todos los abogados, y la verdad no conozco ni a una mínima parte. Porque me llegan, me dicen, fíjese que a mí un abogado fulano de tal, un nombre cualquiera, ¿no? Que probablemente ni siquiera fue egresado de nuestra facultad, me trató así, me cobró tanto por hacer esto, luego se perdió, ya no lo encontré, fui al tribunal y no había nada, y total no hizo nada, y, bueno, pero verdaderamente historias que uno dice, qué lamentable, qué desgracia, cómo le pudo pasar. ¿Y qué hace esa persona? Aguantarse con su coraje, la desgracia de haber tenido que invertir dinero bueno al malo, iban por algo que les debían y no tan solo no lo recuperaron, sino que además usaron dinero para perderlo, ¿no? Entonces yo he pensado que necesitamos una instancia, por eso pensaba yo en esta colegiación voluntaria y decirle a las personas, el abogado que está en este colegio está sujeto a un procedimiento de solución de diferencias voluntario, un medio alternativo de solución de diferencias, ¿no? Un arbitraje. Y retirar la certificación. Así está. Dado. Usted puede llegar, dar su queja y aquí hay un tribunal de pares que puede llamar al abogado, llamarlo a cuentas y decirle, oye, hiciste esto, ¿qué pasó? Vamos, un procedimiento... De ética, en esencia. Básicamente de ética, ¿no? Y tener, cuando vamos a darles a los usuarios del servicio jurídico, a los usuarios con menos capacidades, porque las grandes empresas tienden de abogados a los grandes despachos, en fin, es otro tratamiento. Pero la gente que tiene un problema de pensión alimenticia, que tiene un problema de divorcio, que tiene un problema de custodia de hijos, ¿de derecho familiar? De derecho familiar, quiero hablar en general, y que son frecuentemente familias con muy pocos recursos, que van a buscar un abogado ya en la desesperación de buscar una solución al problema y caen en la trampa de un audaz, entre comillas, que lo que hace es quitarles el dinero y no resolverles el problema. ¿A dónde acude esa persona? Queda con una amargura que ya no quiere saber nada de abogados.
Ahora voy a contratar a un abogado para demandar al abogado. No, bueno, pues eso ya es el colmo de la mala suerte. Necesitamos ofrecerle entonces a las personas que usan a los servicios jurídicos una instancia, decirle, aquí puedes venir, este es un servicio gratuito, aquí te podemos atender y podemos llamar al abogado que te hizo un daño, llamarlo a cuentas, entre pares, ¿verdad? Y darte una salida a tu problema. No podemos permitir que la gente se quede con esa amargura de haber contratado a un abogado que finalmente, quién sabe, a lo mejor ni abogado era, ¿no? Qué importante, y como decía yo, es una cruzada que va a dar como respuesta un beneficio a la sociedad. Que el Estado de Derecho se respete y que no porque la persona sea abogada sea más lista que la otra, como decía el maestro Patiño. ¿Qué le parece, doctora, esta iniciativa, señor director? Bueno, me parece de lo más importante y debe complementarse con políticas públicas, con políticas de gobierno, en donde poco a poco se vaya reflexionando sobre la importancia de la ética, y la ética es una disciplina, parte de la filosofía, que por supuesto tiene una gran relación con la responsabilidad. Y esto de lo que habla el señor director no es otra cosa más que responsabilizar a la persona en relación a sus actos. Si soy un abogado con desprestigio, que le quiero quitar los honorarios a los clientes, si soy un padre de familia que no estoy cumpliendo con los alimentos, estoy actuando de manera deshonesta, estoy tratando de timar, de pasarme de listo, y entonces aquí entra con gran importancia el impacto de la responsabilidad. Respondo de mis propios actos, como decía el señor director, dentro del seno de la familia. Vamos a abrevar de esos conocimientos, de esos principios, de esas normas, de esas prácticas que son las adecuadas, pero si algún miembro de la familia actúa mal, ahí mismo hay que sancionarlo. Ahí mismo hay que decir, vas a ser responsable, así como a los niños, un premio y un castigo en función de que hagan o no lo que les toca en el rol de la familia, en el desenvolvimiento de la familia, porque como acertadamente decía el señor director, los padres están preocupados de abastecer de alimentos, de darles lo necesario para vivir, y a veces la televisión es la que los educa. Entonces, en estas circunstancias es importante entender, y yo le pediría a usted, que nos hace el honor de llegar hasta su casa, que como ha pasado con otros, nos escriba al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, específicamente refiérase a este programa. Díganos si nos apoya o critíquenos, pero manifieste su voz, denos ideas, sugiérame qué otras personas quiere usted que traigamos aquí. Usted nos dijo, queremos oír al director de la Facultad de Derecho, y hoy ha sido una realidad, sobre todo porque se ha tocado una serie de temas fundamentales para que se respete el Estado de Derecho. Es trascendente que en una sociedad como la nuestra, en una democracia tan incipiente, el derecho sea el instrumento fundamental, porque como bien decía el doctor Ruperto Patiño, esto de la certificación, que nunca será bastante insistir sobre ella, esta posibilidad de establecer este tipo de tribunales para que comparezcan frente a sus propios abogados, que integren este colegio, que integren esta agrupación, para ventilar públicamente, llamar a la persona que se ha quejado, tener presente al abogado. Su ausencia o su no asistencia sería darle la razón al cliente que se ha quejado. Por eso hoy, a diferencia de otros programas, le pido a usted que nos mande un correo electrónico o que hable al teléfono del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, donde cotidianamente recibimos sus llamadas, donde usted ha solicitado estas audiencias para darle diagnósticos jurídicos gratuitos respecto a sus problemas de derecho familiar, y que lo hemos hecho con mucho gusto. Acabamos recientemente de recibir una serie de personas que en uno de estos programas, quizá en un futuro muy próximo, vamos a dedicar el programa íntegro a dar respuesta a tantos correos electrónicos que hemos recibido con tantos problemas que ustedes nos han planteado. Pero hoy es fundamental que nos diga, que nos haga saber qué quiere, qué opina usted de lo que acaba de decir el señor director, lo que yo he señalado, lo que dice la doctora Castañeda, porque estamos en un tema
doctoral en un tema fundamental que es la ética, la familia, los valores, lo que se enseña en la Facultad de Derecho, y que ahora, a manera de conclusión, el señor director, el doctor Ruperto Patiño, nos va seguramente a dar alguna otra primicia fundamental, como ha sido durante todo el programa. Señor director. Con mucho gusto. Bueno, pues yo, a manera de conclusión, insistiría con las personas que nos hacen el favor de ver el programa, de escuchar el programa, en que no nos dejemos vencer. A mí a veces me parece que en algunos sectores de la sociedad ya hay un desaliento, decir, bueno, pues así son las cosas, ya ni modo, ¿no? Hay que seguir como y a ver hasta dónde llegamos, a ver cómo logramos. Yo creo que no debemos dejarnos vencer. Sí es cierto que hay muchos elementos que nos dicen se nos está desmoronando el tejido social. No nos dejemos vencer. La sociedad es nuestra, la familia es nuestra, el reto es nuestro, no es responsabilidad de nuestros gobernantes. Ellos ya demostraron su incapacidad de atender ese tipo de asuntos. Entonces, nos queda a nosotros no estar esperando una medida gubernamental. Yo creo que nosotros podemos desde nuestra familia buscar formas, buscar mecanismos. Decía la doctora Leoba, y yo coincido con eso, en la familia tiene que tener consecuencias el que los hijos no se comporten con ética, con principios, con valores. No pueden los padres simplemente decir por aquello de, ay, pues es que ni modo, bueno, pues pobrecito, no sé, de repente los padres somos muy dados a, es más fácil apapachar y decir, bueno, no pasó nada. No, hay que reaccionar. Claro. Es que esos son los hijos del mañana, los hijos de los que tienen 5 años ahorita, los hijos de 5 años de edad, dentro de 20 van a ser nuestros gobernantes, dentro de 20 tienen 25 años. Tenemos ese espacio para rescatar la sociedad que se nos está desmoronando. Yo sí veo con mucha preocupación el que, por ejemplo, y vuelvo al principio, ¿no?, el que se permita que tantas escuelas de muy baja calidad y con muy poca responsabilidad en lo que están haciendo, estén formando profesionales. Es muy fácil formar abogados, es lo que piensan, ¿verdad? Pero de repente también forman contadores, de repente también forman ingenieros y de repente hasta médicos, ¿no? Y tan importante es la vida y la salud de las personas como la libertad de las personas. Si el médico lo que cuida es la salud de la persona y la vida de la persona, el abogado cuida el patrimonio y la libertad de las personas. Entonces también muy importante. ¿Por qué darle tanta importancia a una y no a otra? Me explico a la carrera. Nosotros tenemos que rescatar a la dignidad del ser abogado. Y bueno, el tema de la ética no nada más afecta o aplica a los abogados, es universal. El tema de los valores. El otro día se acercaba, yo vivo en un condominio, y se acercaba un condomino, oiga, abogado, usted que sabe de esto, dice, fíjese que tal, 2 personas más ahí, no pagan el mantenimiento, y qué barbaridad, y ya no alcanza para pagar a los porteros, ¿no? Hijo, de veras, causa tanta molestia, porque es eso, la irresponsabilidad de una persona de no pagar el mantenimiento en un condominio provoca que todos los demás perdamos la oportunidad de tener una persona que abre la puerta, o un portero o un vigilante, ¿no? Esos detalles así de pequeños, multiplíquenlos por 1000, por 100, de veras son muy trascendentes. Ahí es donde empieza el desbarajuste de esto, de que cada quien haga lo que pueda para defender su propia persona y los demás no importan. La pérdida de la solidaridad. Digo, no somos solidarios. En un condominio lo menos que uno podría esperar es que todos fuéramos solidarios, todos pagáramos el mantenimiento y tuviéramos una vida más o menos más cómoda, ¿no? En un transporte público, ¿verdad?, súbanse al metro, vean los asientos destinados para los minusválidos, para las personas de edad mayor, ¿verdad?, y está sentado un joven de 20 años que, con tal de no darle el asiento a una persona mayor o a una persona minusválida, se hace dormido, ¿no? Digo, cosas así que uno dice, es que esto no puede ser, pero eso nos habla del tipo de valores que tenemos en la sociedad. Multipliquémoslo por 100 y esa es la realidad. Si no enfrentamos esa realidad, a pocos años nos vamos a arrepentir. Yo creo que vamos a sufrir mucho una sociedad que no nos va a gustar vivir. Bueno, yo creo, ya antes tú lo apuntaste, Ruperto, ya nos estamos arrepintiendo. Ya estamos viviendo esa crisis, ya estamos inmersos en que no hay rumbo. No tenemos definido hacia dónde vamos. Desgraciadamente, nuestros gobernantes no han sabido conducir el barco adecuadamente. Y hoy estamos en una crisis de valores, en una crisis del Estado de Derecho, en una crisis de seguridad, una crisis que no le vemos una salida. Maestra, como conclusión, ¿qué quisiera usted decirle a nuestro distinguido teleauditorio? Pues yo preparé si me permite leer. Claro, por supuesto. Algo que es muy interesante porque un filósofo, Spinoza,
nos habla de la gran importancia de la ética, que es algo que hemos perdido. Yo creo que hace unas 3 décadas hemos perdido el gran impacto de lo que la ética es. Entonces no hay valores en la juventud, no hay temores, no hay una lealtad, una obediencia, un respeto, un temor reverencial hacia los padres o hacia los adultos que encontramos en la calle. Y este autor nos dice algo muy interesante que mejor lo leo para no parafrasear. Y dice, si los hombres hubiesen sido organizados por la naturaleza, de modo que la razón dirigiese siempre sus deseos, la sociedad no tendría necesidad de leyes. Bastaría enseñar a los hombres los verdaderos preceptos de la moral para que hiciesen espontáneamente, sin violencia y sin esfuerzo, todo lo que les fuese verdaderamente útil. Aquí está la gran importancia de los valores, de la moral, de los principios que siento que en las últimas décadas se han perdido. Fíjese nada más, si tuviésemos una cultura de la legalidad, seguramente los tribunales no estarían tan saturados, porque las personas cumpliríamos. En general, la excepción sería ir a los tribunales a resolver un conflicto. Ahora es lo normal. Por eso los tribunales no alcanzan, están saturados. Y ese es otro problema de justicia. ¿Cuál justicia si yo tengo que, para ir al tribunal, ¿verdad?, pasar por un viacrucis de meses y a veces de años? Y nunca recibo una respuesta a mi reclamación, porque los tribunales están saturados, están rebasados completamente. Hay que ir a verlos aquí a Niños Héroes cómo están. Para subir al elevador media hora hay que hacer fila. Bueno, ya no digo porque no tiene mucho caso, pero de veras, ese es el problema. ¿Por qué están saturados? Pues porque como el deporte nacional es no cumplir con nuestras obligaciones contractuales básicas, pues entonces eso multiplica los casos. Si cumpliéramos espontáneamente con lo que nos obligamos a hacer, pues los conflictos serían menores. Yo no sé, lo pienso como una cuestión lógica, no hace falta ser abogado para pensar que esa es una relación matemática, ¿no? Más cumplimiento de obligaciones, menos conflictos. ¿Por qué se han multiplicado los conflictos? Porque nadie cumple. Entonces, estamos frente a una encrucijada. El que es buen juez por su casa empieza. Si nosotros queremos mejorar esta situación, hay que empezar en la casa, en la familia. Hay que tratar de predicar con el ejemplo, hay que tratar de ser más responsables, más leales con nosotros mismos y en consecuencia lo seremos con los demás. Si en la casa hay un respeto, esa persona cuando salga y vea a un agente de tránsito lo va a respetar. Si en la casa el señor o la señora permanentemente están en un conflicto de faltarse al respeto frente a esos hijos, bueno, esos hijos salen y repiten ese patrón de conducta. Claro. Si usted a su hijo le dice no fumes y usted tiene el cigarro en la mano derecha, pues seguramente que es difícil que él no fume. Y lo mismo se podría decir de ejemplos muy simples, muy elementales, pero que son de una gran filosofía y de una gran sabiduría. Por eso, hoy, cuando hemos venido a un programa de esta naturaleza para hablar de algo complejo, que esperemos haber desacralizado, como es las cuestiones de la ética, los valores, la moral, la familia, lo que señalaba la doctora Castañeda, y la incidencia, y afortunadamente, hoy ustedes lo han escuchado directamente del doctor Ruperto Patiño Manfer, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, cómo hay una gran preocupación en esta institución, la más importante de América Latina, por el número de maestros, por los libros que han escrito, porque los libros de estos maestros se utilizan en la mayoría, por no decir en todas las escuelas, incluidas las Patito, de Derecho. Y por supuesto, tenemos alumnos en el posgrado que vienen de otras partes del mundo, precisamente llamados por la calidad de quienes son sus profesores. En esas circunstancias, yo me enorgullezco, quedo muy satisfecho de haber escuchado al doctor Ruperto Patiño, saber que el director de la Facultad de Derecho tiene esta gran preocupación, y a ustedes, distinguidos maestros, que sé que también nos ven en este programa, los exhorto a que nos acerquemos más al señor director, a que lo apoyemos, a que de alguna manera podamos hacer realidad ese apotegma de Benito Juárez del respeto al derecho ajeno es la paz, porque en la familia vamos a encontrar esos valores, vamos a encontrar la posibilidad de que el país sea mejor, de que nuestros gobernantes
lo hagan con ética, lo hagan practicando valores y no simplemente denostar, calumniar y después decir, pues ya eso no pasa, borrón y cuenta nueva y mañana vamos a ver qué es lo que ocurre. Si no nos hemos comportado con la ética adecuada, si no hemos predicado con el ejemplo, y esto ustedes lo pueden constatar con nuestros alumnos, con nuestros clientes, y les decimos precisamente, cuando uno es profesor de la universidad y ejerce la profesión, tiene el gran peligro de que un día ese cliente llegue hasta la puerta del salón y le diga frente a sus alumnos, usted profesor, aquí le está enseñando una cosa, pero afuera, pues yo como su cliente, usted me dijo otra cosa. Esto es muy importante, porque vamos a predicar con el ejemplo. E imagínense ustedes, hoy cuando tenemos esta ventana abierta, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos permite usar este espacio tan importante para llegar a la familia, es para nosotros fundamental. Escríbanos, le agradecemos la atención de habernos recibido en su hogar y ojalá, como a usted como a nosotros, le haya resultado este programa. Hasta la próxima.